Tengan ustedes una buena noche. Para mí es un placer tener la oportunidad de compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Agradecido por la invitación del grupo del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. En esta ocasión, mi nombre es Víctor Lizárraga Guerra, soy especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Y nos han invitado para tratar un tema respecto a la potestad disciplinaria del Estado. Seguramente esta sesión va a ser no solo de mucha reflexión, sino fundamentalmente de crítica a los aspectos más importantes que se han venido produciendo en estos últimos tiempos respecto a las reformas de la Ley de Procedimiento Administrativo General y su relación directa con el poder disciplinario del Estado. Es por ese motivo que en esta ocasión lo que queremos en una primera óptica es enfocar todo lo que viene a ser los antecedentes de la potestad disciplinaria del Estado. Seguidamente vamos a ver cuáles son los efectos y el impacto de la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo General, para al finalizar con un balance de qué es lo que nos depara los nuevos retos que el poder disciplinario en nuestro país requiere para que pueda afianzar y cumplir con sus fines. Siendo así, empezaremos tratando el primer tema: cuáles son los antecedentes y cuál es la situación actual del poder disciplinario de la administración pública. A ver, tenemos de alguna manera que ubicarnos dentro de los antecedentes normativos. El primer aspecto que se tiene que tomar en consideración es que recién desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil podemos hablar de un régimen disciplinario unificado bajo esos tres regímenes laborales, tanto el régimen laboral de la 276, de la 728 y también del régimen CAS. Pero antes de esta unificación que se da con la Ley del Servicio Civil y que rige a partir del 14 de septiembre del año 2014, es también importante referirse al poder sancionador que se le otorga a la Contraloría General de la República a través de la Ley número 29622, y su vigencia es a partir del 6 de abril del año 2011. En ese sentido, actualmente podemos encontrar dos escenarios: un escenario que está a cargo que está sujeto a la Ley del Servicio Civil, y por otro lado la responsabilidad administrativa funcional a cargo de Contraloría con la Ley número 29622. Antes de este marco normativo que estructura un poder disciplinario, por un lado funcional a cargo de la Contraloría y por otro lado disciplinario a cargo de la entidad, nuestro país contaba con un régimen desordenado respecto al tema disciplinario, y que su desarrollo fundamentalmente, antes que los operadores de la administración pública, los que están obligados a su desarrollo, ha sido suplido por las decisiones que emitieron en algún momento el mismo Tribunal Constitucional o la misma Corte Suprema, a través de las decisiones que emiten especialmente respecto al tema de los principios, al tema de la estructura y a las garantías que se reconocen en ella. Siendo así, hay un primer problema que se plantea actualmente: ¿cuál es la mirada que se debe dar a la potestad disciplinaria de la administración pública? Una mirada garantista que tenga como propósito la protección, en algún caso hasta exacerbada, de los derechos de las personas que están siendo procesadas, y por otro lado un enfoque más de eficacia desde la perspectiva del cumplimiento de los fines de la administración pública. En ese sentido, estas dos posiciones, que son posiciones marcadas y que de alguna manera son las que vamos a un poco dilucidar en esta conversación, y vamos a también señalar cuál es el impacto que tienen las reformas de la administración pública. Dicho eso, podría yo cerrar esta primera idea que he querido plantear. Primero, que nuestro país empieza a tener un poder disciplinario a partir del reconocimiento de la
potestad sancionadora a la Contraloría General de la República el año 2011 y que esto se concretiza con el reconocimiento de la unificación de tres regímenes laborales en el ámbito disciplinario con la Ley del Servicio Civil vigente a partir del 14 de septiembre del año 2014. ¿Correcto? Entonces, esta es una primera estructura. Se afronta la potestad disciplinaria de la administración pública bajo esas dos tendencias que he señalado. Una tendencia garantista que es consecuencia de los aportes fundamentalmente del Tribunal Constitucional, de la misma Corte Suprema, que se enfatiza en su aplicación no solo en los principios de legalidad, tipicidad, antijuricidad o en su defecto el de culpabilidad, que quizás es uno de los aportes más importantes que se encuentran en estos ámbitos, y por otro lado el aspecto de buscar la eficacia a través de las sanciones administrativas, cómo el Estado logra que su actuación sea más eficaz desde el punto de vista del incremento de las sanciones o en su defecto de la prevención de hechos irregulares que puedan darse a nivel de la administración, ¿no? Entonces, esta es una primera idea que quería compartir. Las recientes reformas que se han efectuado a la ley 27.444 definitivamente ha transformado la concepción no solo del derecho administrativo como una disciplina aparte del derecho público, sino fundamentalmente a todo lo que son los procedimientos administrativos sancionadores. No olvidemos que el paquete de reformas que más impacto ha tenido en las últimas modificaciones es justamente la que comprende el procedimiento administrativo sancionador. Siendo así, es importante reflexionar sobre su impacto que tiene esta a los procedimientos disciplinarios, llámese a la potestad sancionadora que tiene Contraloría General de la República y también a los procedimientos disciplinarios que se sigue bajo la Ley del Servicio Civil. Es cierto de que es una reforma importante. Yo definitivamente tengo que manifestar una opinión favorable en algunos aspectos. Hay otros aspectos que, como la vamos a mencionar más adelante, necesitan un mejor estudio y también crítica. No olvidemos, estimados amigos, que las reformas que se puedan llevar a cabo para el derecho administrativo y fundamentalmente que tenga una implicancia en la administración pública debe necesariamente contar con la participación de los principales actores, que es la administración pública. Yo no dudo de la capacidad y los aportes intelectuales de los que han sido parte de esta comisión, pero sin embargo los que han integrado esta comisión son respetables profesores de derecho administrativo, que por supuesto están seguramente participando en los grandes estudios jurídicos, pero hago una observación. Ha existido poca participación de la administración pública, de los principales actores en este proceso de reforma. Recientemente se acaba de llevar a cabo reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas Españolas en el año 2015. Tuve la oportunidad en esa época de participar en ese debate gracias a una invitación que tuvimos del Instituto Nacional de Administración Pública, y nos sorprendió la presencia significativa de los actores de la administración pública. De veras, a mí me pareció un modelo de reforma importante que debería tomarse en consideración. Es decir, si vas a impulsar reformas dentro de la administración y fundamentalmente a tu procedimiento administrativo general, no cabe duda que quienes tienen que tener mayor protagonismo, a mi criterio, son justamente los actores, es decir, las administraciones públicas. Sin embargo, estas reformas que se han presentado han tenido otro enfoque y no cabe duda de que esa influencia se ve en los cambios que lo vamos a analizar actualmente. Por ejemplo, el tema del principio de culpabilidad. A ver, respecto al principio de culpabilidad es quizás uno de los temas más polémicos que se ha presentado. Hay que entender de que la responsabilidad puede ser, por un lado, objetiva y por otra, subjetiva.
No cabe duda de que la responsabilidad objetiva ha sido parte de la carga punitiva que siempre tuvo la administración pública, que sin embargo a través de sentencias del mismo Tribunal Constitucional enfocados a los procedimientos disciplinarios se exigía de que en la carga impunitiva tenía necesariamente que evaluarse el dolo y la culpa. Es por ese motivo de que se recomendaba la proscripción de la responsabilidad objetiva. En ese sentido estamos de acuerdo, no cabe duda de que un Estado de Derecho, donde los principios tanto de seguridad jurídica y fundamentalmente el de la presunción de inocencia, implica que exista una valoración más subjetiva. O sea, no podemos nosotros en ese sentido avalar una responsabilidad objetiva al momento de la carga impunitiva. Pero hay que también entender de que esta responsabilidad objetiva para determinadas facultades sancionadoras que tiene el Estado aún está vigente. Es lamentable, por ejemplo, que cuando se lleva a cabo las reformas a días siguientes, la SUNAT se retira de los alcances de la responsabilidad objetiva y posteriormente también lo hacen otras entidades como la SBS o en su defecto especialmente aquellas entidades que tienen como propósito básicamente las sanciones en temas financieros. Entonces, decía, como es un tema polémico, no cabe duda que va a generar este tipo de situaciones. Pero yo coincido desde esa perspectiva con las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional al respecto, de que para los temas disciplinarios sí se hace necesario que exista una evaluación fundamental, si hubo intencionalidad, si hubo conocimiento, si hubo o no voluntad de causar un perjuicio a los intereses del Estado. Definitivamente sí se tiene que hacer una evaluación correcta, pero en consecuencia también tendría que alcanzar a todos los procedimientos administrativos sancionadores y no permitir que dentro del Estado diferentes sectores de la administración pretendan excluirse, como lo hizo la SUNAT, como lo hace la SBS o como otras entidades están proponiendo la exclusión. Este es un tema que debería definitivamente zanjar, por un lado. Por otro lado, dentro de las reformas que se han dado, específicamente en el tema de las características del procedimiento administrativo sancionador, quizás hay tres cosas que debemos enfatizar. Primero, el tema respecto a la separación del instructor y el sancionador. Sobre este tema, ya la Contraloría General de la República, en la ley número 29622, establecía claramente una separación entre una función instructora y una función sancionadora recaída en distintas autoridades. Lo que ha hecho actualmente las reformas a la ley 2744 es obligar, o sea, hoy es obligatorio de que todo poder sancionador que se reconozca a la administración pública obligatoriamente tiene que tener claramente definida la separación entre una función instructora y una función sancionadora. Es cierto que también en un inicio se han creado inconvenientes porque claro, hay determinadas entidades pequeñas que no han podido resolver este problema, pero sin embargo ya en el transcurso de la implementación y fundamentalmente de la aplicación de la norma ha podido resolverse fácilmente, ¿no? Entonces, es parte de una garantía que tiene justamente el administrado de ser procesado con autoridades distintas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay otro aspecto que debo advertir, es que los informes de pronunciamiento deben ser notificados a los administrados para que dentro del plazo de 5 días puedan efectuar sus descargos. Es decir, el instructor, una vez que ha iniciado el procedimiento administrativo, a través de esa resolución de inicio y los respectivos pliegos de cargo, se notifica a los administrados. Se lleva a cabo el desarrollo del proceso y una vez culminado, el instructor, si considera que hay elementos suficientes que determinan la existencia de una responsabilidad, emite su informe. Antes de las reformas, los instructores no estaban en la obligación de notificar ese informe de pronunciamiento porque tenía un carácter, como muy bien lo señala, es un informe y al no tener un carácter, no tiene carácter vinculante, en consecuencia no era necesario notificar a los administrados. Con las reformas esta situación ha cambiado. Se debe notificar el informe de pronunciamiento
obligatoriamente a los administrados para que en el plazo de los 5 días puedan efectuar los descargos. Esta situación, mis estimados amigos, crea un problema de un exacerbado garantismo, porque fíjense ustedes, en el caso de Contraloría General de la República, les pongo un ejemplo, ¿no? Para que la Contraloría pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador, entonces requiere previamente un informe de control. El informe de control que es elaborado tanto por la misma Contraloría o en su defecto por los socios, a través de lo que se denominan las acciones, las auditorías de cumplimiento. En estas auditorías de cumplimiento hay un debido proceso de control gubernamental donde se le notifica a los que están sujetos a esta auditoría, ¿no? Se les notifica las desviaciones para que formulen sus descargos. Muy bien, el órgano de control hace una evaluación y si considera que hay elementos suficientes, identifica responsabilidad administrativa. Una vez que ha identificado responsabilidad administrativa, lo remite a la Contraloría. La Contraloría inicia el procedimiento administrativo sancionador con los respectivos pliegos de cargo, notifica a los administradores. Fíjense ustedes, mis estimados amigos, que ya tenemos 2 etapas de defensa para los administrados. La etapa de la auditoría, el inicio. Más aún, con la emisión del informe de pronunciamiento se le debe notificar al administrado para que sobre eso formule sus descargos. O sea, tenemos 3 etapas del ejercicio de la defensa solo en la fase instructiva. Es más, en la fase sancionadora vamos a suponer de que se le impone una sanción, también tiene derecho a impugnar, ¿correcto? En consecuencia ante el tribunal, en este caso sería ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Tendría la 4ª etapa para el ejercicio de su defensa. Más aún todavía, si es que no está de acuerdo, puede recurrir al contencioso administrativo. Fíjense ustedes cómo se dilata todo este proceso cuando tú reconoces determinadas actuaciones que al final, si bien es cierto, con esto no estoy en ningún momento negando o rechazando el ejercicio de la defensa, sino tiene que tomarse en consideración una hipótesis que al inicio planteaba. ¿Cómo queremos que sean nuestros procedimientos sancionadores y por ende el disciplinario? ¿Ser garantista exacerbadamente o en su defecto un procedimiento más eficaz que cumpla con los fines del Estado? Ahí está, este es un debate histórico, pero este debate, mis estimados amigos, tiene que discutirlo necesariamente los parlamentos. Los parlamentarios quienes son los que tienen el deber de plantear claramente esta situación, pero esto se ha discutido en una comisión como consecuencia de una delegación de facultades y definitivamente se crea un conjunto de inconvenientes. Definitivamente el derecho disciplinario en nuestro país tiene un conjunto de retos que afrontar. Es cierto que actualmente existe un conjunto de deficiencias, fundamentalmente en su interpretación, pero hay aspectos importantes de valorar. Primero, entendamos de que la responsabilidad justamente de crear determinados criterios para una mejor aplicación del marco disciplinario en nuestro país recae en los operadores administrativos. Y los operadores administrativos, ya sea a nivel de Contraloría General de la República o a nivel de los regímenes disciplinarios a cargo de las entidades, están organizados bajo 2 instancias. Una primera instancia que está sujeto a una fase instructiva y sancionadora y una segunda instancia que la encamina sus tribunales, ¿no? Tanto el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas como el Tribunal del Servicio Civil. Son estos tribunales quienes tienen la obligación de desarrollar criterios que permitan a los operadores disciplinarios aplicarlo correctamente. Y aquí tenemos que saludar, el Tribunal del Servicio Civil tiene algunos precedentes de mucha importancia que de alguna manera orientan la actuación de, por ejemplo, las secretarías técnicas, de los instructores y los sancionadores. Hay que saludar además los importantes aportes que se vienen presentando en esta materia. Por otro lado, el Tribunal de la Contraloría General de la República, si bien es cierto, a la fecha tiene un solo acuerdo plenario, pero es un acuerdo plenario significativo, que hace una diferenciación sobre la responsabilidad funcional y la responsabilidad disciplinaria,
es, a mi criterio, un acuerdo plenario que ha permitido de alguna forma entender el poder disciplinario de la administración desde una perspectiva funcional y desde una perspectiva disciplinaria. Es cierto, es polémica, pero sin embargo es un aporte que seguramente está sujeto al cuestionamiento, está sujeto a las críticas, pero ayuda a encaminar la actuación que tiene que tener la administración pública. Entonces, estos aportes de los tribunales, tanto de Contraloría como de Servir, para desarrollar los criterios, están contribuyendo adecuadamente. Es cierto también de que hay aspectos que se tienen que mejorar. Por ejemplo, aún existe un vacío de interpretación si va a primar la norma especial sobre la general después de la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Si bien es cierto, se ha establecido claramente que esta Ley de Procedimiento Administrativo General tiene ahora un alcance común y de aplicación genérico, invirtiéndose la interpretación que antes se establecía que el carácter supletorio primaba sobre el carácter general, hoy la situación es distinta. Entonces, este es un vacío que la Secretaría de Gestión Pública tiene la obligación de precisar. ¿En qué casos las normas especiales van a prevalecer respecto a la Ley de Procedimiento Administrativo Común? Y yo decía inicialmente de que este es un debate muy intenso que se ha dado en la academia respecto a la prevalencia de los procedimientos especiales sobre la oportunidad de un procedimiento común. Pero este debate se tradujo específicamente en estas reformas con poca legitimidad. Es un debate importante que tiene que hacerse en el seno de un parlamento, no en comisiones respetables, por supuesto, como consecuencia de una delegación, porque la situación actual está creando que muchos procedimientos especiales, no solo en el tema disciplinario, sino en otros, está creando un conjunto de confusión, un conjunto de vacíos que se necesita definitivamente aclarar. Y eso es un reto que se tiene actualmente. Asimismo, hay temas como por ejemplo el tema de la caducidad, el tema de la prescripción. En este caso debemos saludar respecto a los plazos de caducidad que se ha señalado. No olvidemos que a partir de las reformas el plazo de caducidad empieza a computarse desde el día siguiente de la notificación y tienen 9 meses para imponer una sanción en esta primera instancia, pudiendo ampliar a 3 meses adicionales. En total hay aproximadamente un año para poder en la primera instancia, que es en la fase instructiva y sancionadora, de imponer una sanción. A mí me parece eso importante. Me parece importante por 2 motivos. Número 1, porque va a permitir que la administración pública sea más célere, tenga que aplicar el principio de impulso constantemente. Pero la problemática está en que, ¿qué pasa en aquellos procedimientos que sus plazos de caducidad son mayores? ¿Cuál se aplica? ¿Se aplica la que está de la norma especial o en su defecto la que se ha señalado actualmente el plazo del año establecida en la reforma? Entonces, ese es un problema que se está actualmente evidenciando, motivo por el cual es un reto para la Secretaría de Gestión Pública, que es el encargado específicamente por mandato de ley de poder hacer una interpretación y aclarar este tema, ¿no? En conclusión, mis estimados amigos, el diálogo que en esta oportunidad hemos tenido se ha dividido en 3 grandes rubros. Una primera etapa, hemos hecho una evaluación de los antecedentes del poder sancionador que tiene la administración pública y le hemos manifestado que sus avances han sido importantes a partir del año 2011 a la fecha. Antes era un poder disciplinario que podría yo catalogarla de impunidad, porque muchas veces había mucho espíritu de cuerpo en la administración, o en su defecto las sanciones caían simplemente en una amonestación o en una llamada de atención. A partir del reconocimiento del poder sancionador de la Contraloría del 2011 y ahora de la unificación de estos regímenes laborales 276, 728 y CAS bajo la regulación de la Ley del Servicio Civil exclusivamente en los temas disciplinarios, en consecuencia ya empezamos a tratar el poder sancionador desde una mirada distinta, y por eso me permitía yo entrar a discusión. Vamos por un poder disciplinario garantista exacerbada
o en su defecto con un poder disciplinario que busca la eficacia y la eficiencia de la administración pública y que fundamentalmente sirva como prevención. Y eso yo quiero que quede claro. El poder disciplinario, es decir, la facultad que se le ha otorgado a la administración para sancionar, para conducir a sus funcionarios, sus servidores públicos dentro de una línea, más que perseguir, debe servir para prevenir, para que otros funcionarios, servidores públicos en circunstancias similares eviten cometer estos hechos, de tal forma que vamos reduciendo, por ejemplo, la corrupción y vamos mejorando la imagen que la administración pública tiene que tener frente a los ciudadanos. Eso en consecuencia son los retos. Yo les agradezco muchísimo y espero realmente tener la oportunidad de poder conversar sobre otros temas con ustedes. Muchas gracias.